buenas noches, ¿cómo están? Hola Florencia, hola Cristina, Laura, ahí se conectó mi invitado, Gustavo, Emiliana, que también Gustavo y Emiliana van a estar próximamente aquí en este espacio que dimos en llamar Convites, Relatos en un Andar, un encuentro que hacemos todos los lunes para quienes se conectan por primera vez, con artistas de diferentes campos del arte, escritores, pintores, músicos, psicoanalistas. Ellos también algo andan buscando en el campo del arte. Y poetas, cineastas, gente que está buscando algo en la vida junto al arte. Y bueno, nos pueden contar un poco sobre su saber hacer. ¿Qué tal Mirta? ¿Cómo estás? Ay, Mirta mandó unos mensajes re lindos, así que después la vamos a seguir saludando. Quiero leerles un poema y después vamos a presentar a mi invitado. No sin antes contarles que Convites no está solo, que además de estar junto con todos ustedes, que siempre nos acompañan, y con los artistas, este espacio cuenta con el acompañamiento de los queridos amigos de Barrales Design. Ellos trabajan para acompañar además tus propios espacios. Realizan barrales y accesorios de hierro para cortinas y cada pieza que te llega está hecha con sus propias manos. Búsquenlos, están aquí en Instagram, ya ahora mismo. Les doy un ratito y se pueden conectar con Barrales Design. Bueno, voy a leerles algo. ¿Dónde habrán ido, insólitos, a parar los mensajes victoriosos o atroces que temblorosas manos de mujeres perdidas o extraños pasajeros, capitanes sin brújula y poetas malditos, lanzaron al azar de las ondas fugaces, desde islas sin nombre o viejos transatlánticos? ¿Cuál de ellos llegó a destino y en qué forma cambió una vida, un mito, un país, el futuro? ¿Qué cifra misteriosa jamás fue comprendida? Saluden quienes vean pasar una botella sobre las olas que agitan de pronto los delfines desde el barco o la costa y no pueden asirla, como si fuera esa flor de hielo y el gran silencio blanco, la novia de los icebergs, la empecinada Edelweiss. Así es de fascinante ver que se nos va un sueño en busca de quién sabe qué puerto, qué ventana, de qué otra memoria oscura o deslumbrante, de alguien que está esperando cuando el día se muere. La botella arrojada al mar con un mensaje de Raúl González Tuñón. A ver qué me dicen por acá, no sé si soy yo, pero está trazado el video en relación al audio. ¿Ah? A ver, lo que dice Laura, los demás cómo lo ven. Buenas noches Israel, ¿qué tal? ¿Cómo estás Emanuel? Otra Laura. ¿Alguien me dice si está trazado respecto del audio, del video? Así empezamos. Hola Flor, Marche, ya está Nati. Bueno, buenísimo. Esas cosas que pasan y uno de este lado no se entera. Hoy estaba pensando, qué misterio, ¿no? De repente estoy acá en mi casa, pero estoy ahí con todos ustedes. Bueno, él, mi invitado de la noche, nació en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, en 1969. Se recibió de periodista en TEA en 1991. Ha publicado artículos como colaborador en las revistas La Maga, El Amante Cine, Nocturna, Nómada, Hacerse la Crítica y la agencia Paco Urondo, entre otros medios. Desde 2006 dirige la Biblioteca y Centro de Documentación y Archivo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el INCA,
Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, ENERC. Es miembro de Bibliosi, la red iberoamericana de bibliotecas de cine, y además, vamos resumiendo porque es un montón de cosas, además es académico del número de la Academia Porteña de Lunfardo. Académico de la Academia Porteña de Lunfardo e integra el Cine Club Nocturna, dedicado a la difusión de cine fantástico, de terror y ciencia ficción en soporte fílmico. Esto lo cuento porque ahora lo van a escuchar y espero que puedan disfrutar tanto como yo de las conversaciones que tenemos, que solemos tener, porque él anda por ahí entre la ciencia ficción, alguna que otra poesía, el cine, el tango, el lunfardo y el fútbol. Vamos a darle paso a el querido Adrián Moyo. Adrián Moyo, ¿estás por ahí? Hola, Ahí está. ahí Ahí estoy. estás. No, sí, no te escuchaba en la presentación, o sea que la presentación me la perdí toda. ¿Qué pasó? Te estaba presentando vos justamente. Ah, bueno, bueno, gracias. No, está bien. Baja un poquito la cámara, así, no, porque te ves cortado ahí. Ahí, Ahí va. Ahí está perfecto. Ahí ese es está el plan. perfecto. Ese es Ahí. el plan, que la gente te vea y te escuche. ¿Cómo estás, Adrián? Bien, bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación, la verdad es un gusto. La verdad me entusiasma la idea, así que genial. Buenísimo, sí, sí. Yo también estoy muy entusiasmada porque, bueno, viste que yo antes de cada lunes, para ese invitado en particular, voy pensando, voy escuchando, voy leyendo, me voy como empapando del universo de Ah, quien con quien voy a conversar. sí, Así sí. que estuve navegando por varias cosas tuyas. Te cuento, empecemos por algo, vamos a empezar, después vamos a ir siguiendo, porque la verdad es que Sí. no hay tanto para charlar. Uf, un universo variado. Sí, la verdad que sí. Antes leía, ¿cómo? No, nada, nada. Antes leí un poema de González Tuñón, de Raúl. Yo creo que Ah, vos escribiste un texto sí. de Enrique, ¿no? Yo escribí sobre Puerto Nuevo, donde Enrique escribió sobre el tema de la villa de Puerto Nuevo, y a Raúl lo estoy estudiando por el tema de que él en los 20 escribe unos cuentos de- basados en tangos, ¿no? Cuentos basados Ajá, en tangos. Tomó un tango de la época, que hace poco salió una excelente edición de esos cuentos, que toda la edición estuvo a cargo de Oscar Conde, una excelente sí. edición, Lo pero conozco, es Oscar, interesante. Sí, 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 vos me has dicho, pero eres cofrade mío en la Porteña de Lunfardo, y la verdad que la edición es interesante, pues interesante para estudiar un aspecto del tango, que es el tema de que el tango se expresa más allá del tango canción. Entonces, ah, los cuentos y la literatura son una fuente del universo del tango, ¿no? Entonces ahí claro, Enrique bueno. Unión es muy importante en ese punto. Sí, está muy relacionado al tango y bueno, y es hermano, si no me equivoco, de Claro, Raúl, es el ¿no? hermano de Raúl, sí. Bueno, Raúl, gran poeta, yo lo leí hace un tiempo y ahora lo encontré así para este encuentro, porque tiene hablando de esto que vos decías, del tango y la literatura, viste, más allá de la música, todo lo que rodea, a las letras y a la poesía también, ¿no? Esta Totalmente. imagen Esta imagen que yo traía en el poema de él, me disparó preguntarte algo. Esto de, viste que, bueno, no lo escuchaste, pero No, el escuché. poema habla, habla de una botella,
¿no? Que no te lo voy a leer de vuelta porque la gente sí lo Ah, escuchó, pero tiene la imagen de un puerto que espera que llegue del agua, esa ajá, botella que se va a desarmar, con algún sueño, los sueños perdidos, los sueños que se nos van, sí. y esa botella, como una memoria oscura o deslumbrante, dice que me gustó mucho esta imagen, ¿no? Como el sueño como Ah, una precioso, memoria precioso. oscura o deslumbrante. Y yo te quería preguntar, ¿qué sueños tuyos arrojaste a algún mar en una botella? ¿Y a qué puertos sentís que fueron llegando? Y yo creo que todo lo que yo escribo son botellas al mar, de alguna manera. Porque, digamos, siempre trato de pensar textos que interesen de una u otra manera, porque siempre me engancho con algún descubrimiento, ¿no? Entonces, esto que vos decías, digamos, los sueños también tienen que ver con lo que uno escribe, y con lo que uno hace, y con lo que uno investiga. Entonces, eh, yo cuando descubro algo lo quiero compartir. En ese punto es como, viste, una cuestión de, como el que va descubriendo islas, ¿no? Y en el siglo XV que decían, en tal latitud hay una isla que nadie la había visto, o por lo menos no la habían visto los europeos, ¿no? Esto sería lo mismo. Entonces, uno va tirando para mí todo lo que yo escribo son esas botellas en el mar que a veces me han llegado comentarios o conexiones inesperadas, ¿no? También hay que dar lugar a lo inesperado, ¿no? Este, Bueno, eso te iba a preguntar, porque si no eras vos lanzando botellas ahí. no, 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 llegan porque después a veces por un texto te conoce alguien que te convoca para algo y ahí surge otro proyecto. Este, muchas veces por algo que yo escribí años atrás, viene alguien y me contacta, entonces lo que había empezado con ese texto se transforma en otra cosa. O sea, nada es muy estable que digamos. Entonces todo se va conectando y va creciendo así, ¿no? Esos Ay, qué lindo. hilos comunicantes. Esa imagen de la botella en el mar, ¿no? Como que vamos a Claro, ver para dónde lleva y qué vuelve de eso. alguien la levanta la botella en el mar. Siempre uno se queda con la idea de que la tira, pero siempre hay alguien que la levanta y entiende el mensaje o comparte el mensaje, mejor dicho, o se engancha con el mensaje. Bueno, o te lo devuelven de forma Pero invertida, como devuelve, decía la sí, claro, 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 claro que te lo devuelven. A Digamos, ver, todos los lugares que yo recorro con escritura, los laborales, todos tienen también que ver con botellas que uno tira al mar, ¿viste? Y que vuelven. ¿Viste? A mí me pasa, por ejemplo, en mi trabajo de la biblioteca, que hay proyectos que tardaron años en concretarse, pero yo ya tenía, digamos, la botella tirada hace años, hasta que en- y esa encontré. botella, a ver, esa botella adentro, ¿tenía lo que después te volvió? Sí, a veces con creces, a veces con creces, sí, Ajá. sí, O sea, la sí. germinaste. Pusiste una Sí, sí, semillita en el mar. es que yo creo que todo crece en contacto con los otros. Ujú, así es. Uno solo no hace nada, digamos. Entonces, en contacto con los otros, las cosas crecen. Entonces, los mensajes de la botella vuelven otros porque también el que lee el mensaje es otra mirada, nos agrega esa Ajá, otra mirada. ¿Entendés? Entonces, sí. hay veces, me pasa incluso con cosas que escribí que a veces alguien se detiene en un punto que por ahí no es el que se detuvo uno. Ujú. Entonces, eso es interesante, porque te enriquece la mirada propia, ¿no?
Y hablando de mensaje, se me ocurre esto de que cuando Lacan invertía, ¿no? Esta fórmula de la comunicación, esta teoría de la comunicación que tenía Saussure en ese momento bien lingüístico que tenía Lacan, eh, y decía que el mensaje llegaba de forma invertida a través del receptor, ¿no? El receptor emitía el propio mensaje de manera invertida. O sea, a veces nosotros necesitamos de que vuelva la botella para saber qué dijimos. Sí, a veces también está bueno hasta el accidente, ¿no? El malentendido. Eso, A veces el sí, malentendido hace que, bueno, hay veces que me dicen, ah, pues leí tal cosa y vos escuchás la interpretación y no es la que habías hecho vos. Entonces, ah, mira, acá hay algo más. Entonces, sí, como dice un amigo mío, mi amigo, un gran investigador, Lucio Mafut, experto en cine mudo argentino, él hace el gesto de la cuerdita, ¿no? Él dice, yo le digo, ¿y cómo investigaste esto? Y tiré este dato y fui tirando como si fuera una cuerda, y claro, eso sí. lleva a una cosa y eso lleva a otra, y entonces te encontrás con cosas que vos no pensaste, no leíste, no interpretaste de esa manera, pero otro la interpretó de otra, y por ahí a veces es un malentendido, pero de ese error, de ese accidente, a veces surge algo interesante. Un error que no yerra, ¿no? Claro, un error que no yerra. El Bien, error es parte de todo lo que hacemos. Y claro, a claro. veces hay que aprovechar ese error, Sí, hay que incorporarlo. Qué incorporar. lindo. Sí. Adrián, ¿por qué el cine? ¿Qué hay ahí? Ah, el cine, uff, como decían en Hollywood, más grande que la vida. Tenemos Este, tiempo, ¿no? Tenemos tiempo. sí, no, el cine es una dimensión fascinante. Yo el cine lo descubrí de muy chiquito porque mi familia era muy cinéfila. Entonces, cuando veía algo en la televisión, alguna película, me decían, este está el actor, este está el otro. Entonces yo de adolescente tenía una cultura cinematográfica que mis amigos entonces no la tenían. Yo pensé que la tenía todo el mundo, ¿no? No era así, no todo el mundo conocía a Ava Gardner, o a Humphrey Bogart. Y después cuando empecé a ir al cine ya de chiquito, yo tengo un textito escrito sobre eso, sobre la primera vez que fui al cine, me dejó deslumbrado la pantalla, el color, el movimiento del color. A mí una cosa que me fascina del cine es eso, es esa cuestión plástica, bueno, cinemática, ¿no? Del movimiento, el color, la construcción del espacio y lo que te cuenta, ¿no? Cómo te abre el cine a otra dimensión, ¿no? Eso es Ajá. fascinante. De alguna manera es Una, el arte total. una dimensión que tiene mucho que ver con la mirada también, en sus distintos campos, ¿no? En realidad, en su gran campo. Claro, lo que pasa, digamos, antes del cine hay otras artes que convocan a mirada, obviamente la pintura, la escultura, la fotografía, que es un poquito antes del cine, pero el cine le agrega una cosa fundamental, que es el tiempo. El cine le Interesante. agrega el tiempo. Entonces, Sí. eso es fascinante, porque es el desarrollo de esa imagen en el tiempo, en otra dimensión. Entonces Ah, ahí ya es otra cosa, porque ahí ya le agregamos el transcurrir, ¿no? ajá. Una Sí. experiencia más vital el cine. Por eso al comienzo a los cines se les llamaban biógrafos, y no era porque pasaban biografías, sino porque al comienzo se pensaba que el cine era la representación de la vida, la forma de evitar la muerte, el sueño burgués de evitar la muerte, el sueño iluminista. Ah, mira, ¿y qué diferencia ahí encontrás o pensás que
que se definía en la época de los comienzos del cine con el teatro. El cine trae muchas cosas del teatro, más allá de lo que siempre se dice, las actuaciones, ¿no? Por ejemplo, el fundido encadenado, que es eso cuando una imagen termina y empieza otra, ¿no? Cuando vemos una película y se diluye una imagen y empieza otra, esa es traída del teatro victoriano. El teatro victoriano hacía ese efecto en las obras teatrales con la luz de gas. Bajaban la llama de gas y la volvían a prender, entonces ya estaban en otra escena, de pase de escena a escena. Eso lo toma el Ah, cine, porque el cine es un arte que nace hacia finales de la era victoriana, entonces tiene mucho del teatro, tiene mucho de otra arte que está surgiendo en ese momento, bueno, algunos no lo consideran un arte, pero yo creo que sí que lo es, que es la historieta, ¿no? Todo lo que los sí, norteamericanos llaman el cómic surge paralelo al cine. Pero el cine también es lo que decía Bazin, André Bazin, un gran filósofo del cine. Él planteó unas ideas sobre el cine extraordinarias. Y Bazin decía que nunca la técnica se había resistido tanto a una idea. Él decía que la idea del cine estaba presente mucho antes que la técnica lograra concretar el cine, ¿no? Concretarlo técnicamente a través del celuloide, del proyector, de la cámara. La idea del cine ya estaba antes. Uno lee pasajes, por ejemplo, de la introducción del Fausto de Goethe y sí. está describiendo una película. Y es casi un siglo antes del cine. Bueno, la novela, digamos, claro. La Ah, novela, la novela, la novela tiene, por ejemplo, la novela victoriana, uno va, por ejemplo, a Drácula, y Drácula, que está construida a partir de cartas, de recortes, es un montaje de Drácula. Y también tiene momentos que están planteados como si fuera un plano contra plano. Drácula de 1897, el cine de 1895. La máquina del tiempo de H.G. Wells es cinematográfica, nace el mismo claro. año del cine. O sea, toda esa idea del montaje, todo eso ya están ahí. Ya están ahí. Y vos Sí. pensás, porque a mí se me ocurre en esto que estás diciendo, que en realidad es una resignificación después de que el cine apareció, ¿no? Como es esto que es una lectura de que ahí ya estaban los elementos, ¿no? Pero Claro, porque también es una aspiración, eso que yo te decía del tema acá preguntan el sueño burgués, sí, es el sueño de la burguesía que surge a partir de la revolución industrial, de la revolución francesa, este, ese mundo burgués que sucede al feudal, es el sueño de la razón, y el sueño de la razón eh, quiere también perpetuar la vida. No por nada, al comienzo de, del siglo XIX, el gran primer siglo de ese mundo iluminista, se escribe Frankenstein, la forma de vencer la muerte. Eso es una obsesión en los mundos anteriores a ese, la muerte era parte de la vida, pero a partir del iluminismo se empezó a pensar las formas de vencer la muerte. Por algo hoy tenemos un promedio de vida mucho más alto que hace 200 años, porque bueno, se hizo mucho por perpetuar la vida. Y bueno, eso también está en el arte. eso Y ahí también. llega el cine. Claro, esa idea está en Ajá. el arte. Y bueno, y ahí llega el Perpetuar cine. la vida y perpetuar la película, ¿no? La Claro, novela. claro. Imagínate, por ejemplo, una novela muy buena que a mí me encanta de Bioy Casares, La invención de Morel, que te Ujú. plantea que sería hoy un holograma, o sea, está un paso adelantado. Bioy Sí. Casares en 1941 ya te planteaba lo que era un holograma. Y sin embargo, el concepto es el mismo del cine, el de perpetuar la imagen, el sonido, el movimiento. O sea, hoy vemos, por ejemplo, actores que ya están grandes o que murieron hace poco y los ves
los volvés a ver en esas películas y están siempre jóvenes. Eso va a ser eterno. Siempre van a estar jóvenes ahí. Y El eso es otro día una de las cosas. hablábamos, en otro espacio que compartimos hablábamos de lo eterno, ¿no? Que lo que estaba eterno estaba muerto. En realidad no vivo. Claro, claro. Está muerto. Eternizar es una forma, eternizar es una forma bueno, de diferenciar lo que tiene que ver con los ciclos de la vida, ¿no? Claro, pasa que, Está digamos, mira, un jueguito fascinante con el cine, mira, yo lo hago cuando me vienen a ver a la biblioteca, cuando vienen chicos de colegio. Yo tengo un rollito de fílmico en la biblioteca, de película cinematográfica. Claro, los chicos están sí. acostumbrados a todo lo digital y para ahí nunca vieron una película. Entonces, cuando vos le mostrás la película, que es una división de fotogramas, de pequeñas fotos, y ahí no hay vida, porque la foto está fija, pero en cuanto lo pones en el proyector y proyectás, ahí se produce el milagro, ¿no? Todo eso toma vida. Haces tu Frankenstein. Claro, y bueno, el cine con el montaje es un arte frankensteiniano. Sí, Sí. Y así se me que ocurría esto de la mirada, del campo de la mirada, porque vos decías, bueno, la fotografía, la pintura también. Claro, yo te preguntaba cuál era el plus del cine y me decías que el tiempo, me parece muy interesante, el tiempo, el movimiento. Pensaba en esto de cómo, ¿cómo fue evolucionando también el cine? Si, digamos, desde un comienzo que tampoco se le ponía sonido, se tocaba, ¿no? Se tocaba sí, sí, música, se tocaba música, sí. claro, y en esa evolución que se fue incorporando, además de la mirada, un campo de la escucha, como digamos, la música como un lenguaje, un elemento más de la película, de la trama, de la mirada, ¿no? No solamente como para acompañar una escena, sino esta cuestión de los elementos como dialogan, ¿no? En el cine. Sí, sí, Es lo que es la banda integral del sonido. Uno siempre piensa, la banda del sonido de una película no es la música, pero también todos los sonidos que se ponen en la película y que tienen que ver con la construcción que nosotros vamos haciendo de lo que vemos y lo que oímos. Ujú. Eso es otro punto fascinante del cine, porque también uno va escuchando, a medida que el cine fue evolucionando, fue avanzando, fue complejizando eso. Entonces ya podemos hablar de diferentes planos sonoros, escuchamos una parte y otra más lejana, este, todo eso va siendo una experiencia integral. Y si a eso le sumamos la música, es mucho más, porque digamos, la música puede reforzar, puede, bueno, hacer un contrapunto, como hace, por ejemplo, hasta en cines ultra taquilleros, como era el caso de Tiburón, que Spielberg ponía una música muy livianita justo antes que apareciera el tiburón. Entonces, ¿eso qué hacía? Que el público se distinguiera, bajara la guardia y ahí aparecía el tiburón, en el momento de bajar la guardia. Eso es Claro, todo. El cine trabaja mucho a partir de eh, digamos, lo subliminal. O sea, hay imágenes que pasan tan rápido que no las vemos, pero están en la película. Bueno, yo escribí algo sobre eso en el caso del cine de Dario Argento, ¿no? ujú, Argento en sus primeras películas trabaja con lo que un, este, un crítico español, que ahora no me acuerdo el nombre, pero bueno, un crítico español llamó la omisión inicial en el cine de Argento, que es algo que ve el personaje principal, pero no lo llega a captar. Lo va omisión a inicial. omisión inicial, porque ve algo, un personaje, que lo perturba, pero que durante toda la película intenta recordar lo que vio, hasta que lo recuerda y se resuelve el misterio, ¿no? Pero digamos, es algo que su mente omitió. Ahora, lo increíble de esas películas de Argento es que el espectador ve lo mismo que ve el personaje principal. O sea, está tan bien hecha la intriga que uno ve, pero también omite.
también omite ver algo y después cuando la vuelven a pasar la escena, uno ve lo que tenía que ver, que se le pasó antes. Qué maravilla, mirá. Bueno, Es por ese- eso, bueno, ahí está lo que te decía antes, de la cuestión de la mirada. sí, El campo de la mirada me hace acordar a las meninas de Velázquez, ¿no? Esto ah, que estamos pensando, porque ahí en el cuadro de Velázquez aparece la complejidad del campo de la mirada, ¿no? Desde qué punto se ve, qué se refleja, qué ve el espectador, digo, cómo son los distintos puntos donde se va construyendo esa mirada como campo, como trama. Acá dice, la cámara capta los pensamientos, dice Laura, ahí la gente atenta me encanta. sí, sí, Decía Orson Welles. sí, capta los pensamientos. O sea, por eso, digamos, el gran mérito de los grandes cineastas es lograrlo contar eso sin hacer literatura filmada, sin hacer un relato en off. O sea, hay directores que te cuentan todo un proceso a partir de la imagen nada más, o del cruce de miradas. Bueno, en eso Hitchcock era maestro, ¿no? El tema del cruce de miradas. Este, Tremendo. todo eso bueno, pero eso es un lenguaje cinematográfico depurado, una puesta en escena muy bien pensada. Bueno, en el cine se valora mucho el tema de los planos secuencia, ¿no? Esos planos donde la cámara se mueve sin que haya ningún corte, y a veces esos planos te permiten contar toda una historia y muchas veces sin palabras, porque Mm. muchas veces no es necesaria la palabra. Claro, bueno, es palabra, ¿no? También. La No, es mirada palabra, digo, palabra es, de es dicho, concepto. ¿no? El concepto es, bueno, el cine, si uno lo entiende como lenguaje, dice de otra Claro, manera, ¿no? claro, Eso es. claro, claro. Interesante. ¿Pensás en cine? ¿Pensás cinematográficamente? No, no, yo no tengo, por eso no hago cine. No, 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 tengo otro tipo de mirada. O sea, yo tengo una mirada con un costado medio, digamos, ¿cómo te podría decir? Es más, yo asocio muchas cosas con la música, pero no soy músico. Pero cuando escribo pienso en cuestiones de ritmo y eso. Y Bien. lo de imagen me capta más por el lado de mirar el cine, no pensar en hacerlo. Yo valoro mucho a los que piensan cinematográficamente, pero yo pienso más en letra escrita, en palabras escritas y en ritmos musicales, que también a veces son cinematográficos. Pero O no tengo sea, ese pensamiento. ¿Cómo? pensás como un poeta. Bueno, gracias. Sí, digamos, bueno, Escritura gracias. y lo musical, Lo ¿no? decimos, bueno, La escritura y lo musical me resonó a eso. sí, puede Este, ser. Yo digo que los directores, yo conozco muchos directores, tienen un pensamiento completamente visual. Yo eso no lo tengo. Lo reconozco, uno tiene que conocer sus limitaciones. Entonces, pienso, bueno, está bueno que lo defines así, es lindo, poético, sí, está bueno, me gusta. limitación y apertura, en otro sentido. Sin Sí, embargo, dice, tu escritura está llena de imágenes. Bueno, pero es lo que ah, hablábamos antes, ¿no? La escritura y la mirada y la música y eso que uno encuentra ahí, en toda esa sí. trama, Yo, como antes dijimos. sí, yo creo mucho en la sensación, ¿no? En la sensación y en la emoción, ¿viste? Por ejemplo, yo nunca quise ser crítico de cine porque a mí no me gusta escribir sobre todas las películas. A mí me gusta escribir sobre las películas que me impactan de una u otra manera. Y me pasa que Mm, las películas yo no las recuerdo. Me pasa con la música, con las canciones, con el cine. A veces yo no recuerdo de una canción el verso exacto, sino la sensación que me produce ese verso. Ah, Con las mira, películas pasa lo mismo. Yo no me acuerdo exactamente cómo era la escena,
sino cómo leí esta escena, después lo reviso, cuando voy a escribir sobre el tema, obviamente que reviso la escena de vuelta y veo, bueno, por qué me causó esa sensación. Pero yo trabajo con los recuerdos, me pasa lo mismo, yo no recuerdo las cosas tal cual fueron, sino a través de las sensaciones que me provocaron. Es eso. Mira, vas armando como una ruta de una memoria emotiva. Sí, sí, va por ahí. Sí, Y ahora que decís esto, y estamos hablando de la escritura, yo esta semana que te contaba al principio que estuve viendo cosas tuyas, en un retrato tuyo que me encontré, que han filmado, bueno, la gente del Inca, me encontré por sí. ahí, no, no, lo encontré por ahí. La gente del Inca te filmó a propósito del trabajo que vos hacés como director de la Biblioteca de la ENERC, y vos Sí, ahí decís que tenés un vínculo muy estrecho con la escritura, con la palabra escrita, porque de niño sí, leías mucho. sí, yo entré antes al colegio por eso. Ah, Mi vieja, vamos a decirlo, ¿no? Mi vieja me falsificó la partida de nacimiento para que yo qué pudiera bueno. entrar un año antes. Claro, yo nací el 31 de julio y el ingreso al colegio era nacidos hasta el 30 de junio. Entonces mi vieja agarró, tenía dos copias de la partida, agarró una, le cambió el 1 por un cero Ah, y la sí. L por una N y la presentó, pasó y yo entré un año antes de la fecha que tenía que haber entrado. Entonces era todo para que yo aprendiera a leer, porque ya los tenía podridos en casa haciendo, yo hacía que me leyeran todo. Entonces le decía, léeme esto, léeme lo otro. Se cansaron Léeme. y me mandaron a aprender a leer. Empujaste a tu madre a que falsifique tu documento para que ella no te aguantaba. La empujé al delito, pero con tal que yo aprendiera a leer, bueno, valió la pena. Sí, interesante anécdota. Bueno, vos Sí, sí, ahí en este retrato filmado que estábamos hablando recién, decías que de niño leías mucho y que de la escritura, de la palabra escrita, vos te interesaba, lo mencionás como un misterio, eso de que el escritor logre, de alguna manera, que algo tan subjetivo como es una emoción, decís, yo diría íntimo, más que subjetivo, sí. pero sí, se pueda transmitir a otros, ¿no? Que la palabra escrita era un misterio que permitía esto, esta transmisión. Yo te pregunto, ¿vos escribís? Porque Sí, estábamos recién todo entrando a esa faceta tuya, ¿no? Con todo lo que sí. ibas narrando, de hecho, cómo pensás, etcétera. ¿Qué dirías que hay en tus textos, vos como lector de tu escritura? ¿Con qué te encontrás ahí? Puertas, muchas puertas. O sea, puertas que después cada uno abre. A mí no me gusta ser categórico en nada, ¿no? No, yo no sé si tengo alguna verdad, creo que no tengo ninguna, pero sí un indicio de algo. Entonces, las puertas serían como esos indicios que, bueno, cada uno abrirá esa puerta que yo por ahí en un texto digo que hay una puerta acá. El lector después la tiene que abrir. Pero Ajá, es eso, marcar donde hay puertas. Es, ajá. es el sentido. ¿A Entonces, dónde? ¿Y sabés a dónde llevan esas puertas? y a cada uno lo va a llevar a un lugar distinto, eso no es maravilloso. Porque entonces a mí me lleva a un lugar, pero a otro lo llevará a otro. Y eso Sí. es lo fascinante. Porque un texto no termina nunca, porque un texto, bueno, a mí me pasa que yo reescribiría todo lo que escribí, pero, pero pasa también que el texto se va reescribiendo con las lecturas que tiene, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Entonces, Sí, el tema es, a mí me gusta leer esas sensaciones y me gusta brindarlas. Yo creo que hay un costado emotivo en lo que uno hace. Yo no creo que exista el arte sin emoción, pero emoción sincera, no de efecto, ¿no? No de efecto especial, sino de transmitir
como una vibración en el corazón, aunque suene cursi, pero bueno, eso. Me Como haces una... acordar, me hiciste acordar, perdón, es que, viste, la memoria, como decía Spinetta, la memoria nos resulta Sí, complicada. sí, Hay un tema que dice, la memoria me resulta complicada. A mí la verdad que cada vez, no sé si serán los años, pero cada vez más. Y de estas cosas ya no me voy a acordar, si no, se me cruzan en el momento, ¿viste? Así que disculpas por eso, pero me pareció valioso como aporte a lo que vos estás diciendo. La escritora Diana Velesi, la gran escritora argentina, ah, poeta, sí, poeta, poeta sí. Diana, decía que si el corazón no lo empuja, no hay poema. Ah, Es esto, sí, que si el que corazón no empuja, no hay nada. no hay Este, nada. eh, Sí. mira, Bueno, hay yo cosas, hay algunas cosas, qué sé yo. sí, pero digamos, nada que trascienda o que tenga una intención de trascender en los otros. O sea, la gente no es tonta, el pueblo no es tonto, se da cuenta cuando algo está hecho con pasión y con corazón y lo que está hecho para pasar el rato, digamos. Ujú. Entonces, eh, esa dimensión del corazón tiene que estar en todo, para mí, ¿no? O sea, yo no me concibo haciendo algo por obligación. O sea, para mí todo lo que yo hago tiene que tener un componente de interés, de pasión por eso que abordo, ¿no? Si no, no va. No, está buenísimo y coincido con mi existencia en eso. Pero viste que hay gente que, digamos, el mundo es muy grande y hay gente que Sí. no, el corazón, mejor si se tapa con otras cosas, ¿no? Y Hay, bueno, pero, es difícil. pero ahí entras a un Perdón. tema que, sí, También está esta cuestión loca del corazón, ¿no? Que la gente tiene mucho miedo de eso también, ¿no? De cual es muy delgada la línea. Gente que de la emoción, de lo sensible, de, ay, ¿qué voy a sentir? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿No? y Entonces, tenés bueno, que dejar de, es un no, camino que cada quien se irá encontrando con sus posibilidades y tendrá que ver si puede también con eso y cómo trabajar con eso, ¿no? sí, lo que pasa es que acá hay un par de cosas para tener en cuenta. Eh, Vivimos en una sociedad muy alienada y ahí donde se produce la alienación, se produce el corte del lazo con los demás y la obturación de las emociones, ¿no? Se quedan completamente, eh, se convierte todo en una cuestión utilitaria, ¿no? ¿Para qué me sirve? A mí me pasa que en la biblioteca a veces viene alguien y me dice, ¿y para qué me sirve leer esto? Yo digo, mira, no todo es una cuestión utilitaria. Además, el saber, cuando uno se involucra con temas, todo, este, el saber es como algo que uno va guardando, que uno no sabe cuándo lo va a utilizar eso. Lo tiene. Uno lo tiene porque le gusta y lo hace apasionadamente y se mete en un tema y por ahí eso después te ayuda para otro tema. Entonces siempre en esa cuestión de hacer las cosas, este, de meterse en las cosas que a uno le interesa, de hacer las cosas con pasión, todo, está el efecto colateral, que el efecto colateral puede surgir después, uno nunca sabe. Pero yo creo que sí, como vos decís, hay todo un sector de la sociedad que está alienada, aturdida, y bueno, ese es uno de los grandes problemas de la actualidad, ¿no? Ahora que la mencionabas, ¿qué define una pasión para vos? Y está vinculada con una sensación, hay una sensación casi corporal, diría. Este, Todo eso pertenece al espacio del impensable, ¿no? Lo que no puede ser transmitido en términos de pensamiento, lógicos, racionales. Ahí es donde el iluminismo hace aguas, ¿no?
porque Ajá. describir esa parte... Mira, yo estoy leyendo mucho, hace años que estoy estudiando la obra de Rodolfo Kusch, ¿no? Oh, qué Y lindo. Kusch analiza mucho el pensamiento indígena y él Ujú. plantea la cuestión del sonco. El sonco era, sería el equivalente al corazón. Esto por ahí alguien que sepa más de Kusch me mata, pero bueno, sería que, y que muchas veces en los relatos indígenas se hacía el gesto de pasar la mano por el pecho, porque ese hecho que estaban contando les pasaba por el corazón, les pasaba por el sonco, ¿no? Entonces, Mira, mucho en las culturas originarias tienen esa dimensión tienen varias dimensiones. Una es la de lo impensable, lo que no puede ser traducido en términos lógicos. Esa era una dimensión que el pensamiento indígena lo tenía. Lo que pasa es que, claro, los griegos, porque y también los griegos también, los griegos tenían esto, ¿no? De sí, sí, pensar que el alma estaba en el corazón, que se pensaba con el corazón. Bueno, claro, esto hasta que empezó a cambiar la cultura griega, pero claro. también estaba esto, ¿no? Sí, claro. Entonces, después lo que pasa es que después se intentó reducir a todo a términos racionales, y no estoy haciendo un discurso oscurantista tampoco, digo, se terminó haciendo todo a términos racionales. Y, por ejemplo, si volvemos al tema del cine, el cine nos explica por la cámara, el proyector, la luz. El cine es algo más que su técnica, mucho más que su técnica. Y eso es imposible describirlo en términos racionales, no va por ahí. Pasa un poco esto con todos los campos del arte, creo, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Cuando, no sé, el género poesía, por ejemplo, no es un género, digamos, es mucho más que un género. Es mucho más. Digo, cuando hay gente que se dedica también a la poesía, que escribe, que sabe mucho de eso, pero está más en una vertiente de la estructuración de la poesía, ¿no? Como forma literaria. Y después, bueno, hay que ver para otros poetas qué es la poesía o de qué se trata ese arrojo a lo indecible, ¿no? Claro, pero por ejemplo, cómo explicás un acorde o un verso? Eso no se puede explicar, eso suena, Una suena y lágrima, ya está. ¿Eh? con una lágrima. Bueno, ahí está. No son términos racionales. No, Sí, sí. está claro, está claro. Te escuché por ahí decir que de niño pensabas que vivías adentro de una película vos. Vos Ah, pensabas que vivías sí, adentro de una sí. Cuando película. era chico a veces me venía la idea de que yo decía, esto no será toda una película. Entonces pensaba si me estuvieran filmando, entonces pensaba que era una película. ¿A eh, vos te... claro, que todo era una puesta en escena, que el mundo era una puesta en tipo la idea que hay después en la película de Peter Weir, como era, bueno, ahora me olvidé, por ahí algún oyente me dice, este, pero bueno, lo que estaba en la película esa, eh, yo lo vivía en infancia, no siempre, no era que continuamente pensaba, era más en términos de duda. Por momentos decía, ¿y esto no será una película? Porque a veces me parecía The Truman Show, ahí Pato, el amigo Pato nos dice, The Truman Show, ahí está. Este, yo decía, pero alguna situación extraña, yo decía, pero esto es raro, parece una película. Entonces pensaba que, yo decía, no será el mundo una gran película, y me están filmando y pusieron todo esto para, bueno, era así el pensamiento. Entonces yo, Está yo bueno pensaba, el ejemplo de Truman Show, porque bueno, en la película justamente esa era su vida, era toda una claro, ficción, ¿no? Pero una claro, ficción en la cual él quedaba en un lugar de objeto,
digamos, no era la ficción que podía de alguna manera hacer algo con lo que le tocó, sino que él estaba engañadísimo por todo el mundo, bastante perverso ese juego. Pero hay algo de esto, ¿no? En la realidad. Lacan decía, la verdad tiene estructura de ficción. Entonces, vos ahí de niño, ¿con qué verdades sentís que te ibas encontrando en esa ficción? Lo que pasa es que, digamos, yo de chico fui muchos personajes, digamos. Ese es el tema. Porque, por ejemplo, hubo una época que se me dio por estudiar la vida de las hormigas, ¿viste? Porque veía muchos documentales de animales, entonces estudiaba todo el jardín, la vida de las hormigas. Después ahí fue que después me regalaron un microscopio, entonces ya tenía con qué mirar las hormigas, ¿viste? Cosa que no es ajena al cine tampoco, porque por ejemplo, un gran director como David Cronenberg, su sueño era ser entomólogo, y por eso también está la presencia de lo orgánico en sus películas y todo eso. Entonces, después tuve una época que construía barcos, entonces todo en el periodo de mi infancia, ¿no? Eran pasiones que me duraban 3 o 4 meses, e iba haciendo Claro, diferentes realidades. además tenías que nutrir lo que tenía que ver con el cine, porque digamos, es como, no sé, como pienso en el psicoanálisis se remite a sí mismo, no tiene ningún sentido, en cambio, ¿no? Como Lacan, Claro, Freud va tomando de la literatura, va tomando de la poesía, va tomando de la etología, de la lingüística, de la filosofía, y van como nutriendo algo que se quiere decir, que claro, se es eso. Es eso. A mí me pasaba que, por ejemplo, yo veía una película de un determinado tema y me iba a leer todo sobre ese tema. Después, ahí es donde me fui dando cuenta que las películas no reflejaban la realidad de los hechos. Y después me pasó que cuando leía adaptaciones de libros, que eso me pasó y todavía me pasa, cuando leo una adaptación de un libro, cuando lo leo, tengo en mi cabeza las imágenes de los protagonistas de la película. O sea, me Ah, imagino el libro con las caras de los protagonistas de la película. O sea, entonces, ¿primero ves la película o primero lees el y libro? a veces me ha pasado que, por ejemplo, bueno, yo mi recuerdo de mi primera película que fui a ver al cine, la primera película que fui a ver, fue 20.000 leguas de Jesús Marino, de Richard Fleischer, ¿no? Con James Mason, ¿Esa es la eh, que después escribiste sobre eso? claro, yo escribí sobre eso porque después cuando leí la novela, que era distinta, pero me la imaginé, ahí donde tuve la única desilusión que me provocó el cine, que yo pensaba que el cine era la transcripción literal de un libro y no, no era. No. Este, Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Por más que sea esta cuestión de la mirada y estos elementos que hacen trenza, esta trama, hay algo de lo que no se ve, ¿no? Que en claro, el libro puede imaginar. claro, bueno, eso es lo fascinante del libro, porque el libro tiene esa cuestión de que a uno le despierta la imaginación mucho más, porque en el cine está todo dado, tal cual fue filmado uno lo ve, pero en la literatura uno va leyendo, entonces me pasó eso, que yo leía 20.000 leguas submarino y ya me lo imaginaba a James Mason haciendo de Nemo, pero claro, Claro. en un mundo mucho más rico porque las aventuras son muchas más, las reflexiones son muchas más, entonces ahí hay un punto de cómo el cine a mí me movilizó siempre, porque era eso, yo iba a investigar o a tratar, o me convertía, digamos, en una profesión por un tiempo en mi infancia, que se me daba a hacer algo que había visto en las películas. Y eso hace que uno enriquezca su mundo, ¿no? Sí, mira qué bueno. Ay, mira, te preguntaría tantas cosas con el cine, pero yo no me quiero mucho pasar del tiempo que siempre estamos proponiendo, que es 1 hora, 1 hora y cuarto, no más que eso. ¿Sabes? Hablemos de poesía. Vamos a pasar de un... Yo te escuché decir Sí. también que vos no tenías en vos compartimentos estancos, ¿no? Que Ah, eras una no, misma.
que te unía por la misma pasión. Primero leí la sí. novela de esta peli, dice Isra, que me parece que no sé a qué se refiere porque lo dijo más arriba. Ah, pero debe ser por... me parece que se estaba refiriendo a 1984. 1984. Y acá te mandan saludos, saludos de Juan Carlos Portas, que te está escuchando. ¡Oh, qué era! Oh, si me dejas un minuto para hablar de Juan Carlos. Sí, Juan claro. Carlos es un investigador del cine y del tango de la Patagonia. Para mí es un maestro. Ajá. Este, él escribió un libro sobre el cine patagónico y después cuando yo escribo sobre cine o sobre tango le mando todos mis artículos a él porque es muy grosso. Y Mira, la verdad que es un referente, Juan Carlos, así que es una alegría. le mandamos un saludo, qué linda la Patagonia. Sí, Hablando de sí. Patagonia, vinos del sur, del norte, de Mendoza, yo me serví una copita de vino para hoy. Mirá, Ah, no sé, viste que te la voy acercando. La otra vez me la serví, la puse ahí, ahora digo, como para ir incorporando, estamos incorporando también acompañamiento con Barrales Design, estamos acompañando también la propuesta de que nos acompañe alguna bodega. Así ojalá, que ojalá. sí, que está por ahí, estamos por ahí charlando, conversando. Entonces, la voy acercando. Después veremos de quién es ese vino. Además un convite tiene que tener vino. Convite. Totalmente. Sí, 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 sí. Hablemos entonces de poesía. Eh, González Tuñón, viste, hoy arrancamos con esa poesía que no escuchaste, que Sí. después te la voy a mandar. Decía que el poeta es un espía de Dios. Me, me, me pareció como Eh, contundente. y sí, porque digamos, yo digo que la poesía, la poesía y el arte en general, ¿no? La poesía está en la percepción primero. Ujú. Mira, con González Tuñón, ahí está, González, una historia con González Tuñón. González Tuñón tiene una hermosa crónica del traslado del Guernica, en tiempo de la Guerra Civil Española, ¿no? Se ujú. traslada el Guernica y él está en el momento que lo instalan, ¿no? Al Guernica, que lo instalan en la pared y le sacan la tela que lo cubría, ¿no? Y González Tuñón no mira al Guernica, porque él al Guernica lo conocía. Lo que mira es el gesto de los obreros que cuando sacan el paño, se sacan el sombrero y las gorras en sentido reverencial. Entonces ahí está la mirada del poeta. Él no vio lo que ya todos sabían, él miró a los obreros, la mirada distinta, miró otra cosa. Qué lindo, qué hermoso esto que volvés a traer porque me lo has contado hace unos meses, esta anécdota, pero es Sí, hermoso que lo traigas para los sí, oyentes por que eso, tenemos claro. esta noche. No, porque recuerdo, me trajiste así esa imagen que tiene que ver con esto que estamos charlando también, de la mirada, porque también el poeta está en quien ve eso como poesía, ¿no? Claro, claro, El que ve, es es como captar lo poético. Es Velázquez también, pintando las meninas desde vaya a saber dónde, ¿no? Que el espectador se convierte en el propio constructor del cuadro con su mirada. Claro, mira, me acuerdo una historia de eh, un diseñador del Centro de Historia de América Latina. Hoy estoy con los nombres fatal, pero bueno, era un diseñador que diseñó muchas tapas de libros y de discos en los Ajá. 70 y una amiga mía, Judy Gossiol, hizo una muestra en Biblioteca Nacional sobre él que partía de una anécdota de él, que en un día le hace ver un árbol a la hija y le dice, ¿te gusta? Y la hija se queda como con incertidumbre, que no sabe. Y él le dice, míralo hasta que te guste.
Entonces está eso, el tema de mirar hasta encontrar lo poético. Lo poético está en todo, absolutamente en todo. La cuestión es saber mirar. ¿No será dejarse mirar por eso? Ah, también, también. Y bueno, pero también para captar el mundo hay que estar en, en, en apertura al mundo, ¿no? O sea, a mí me pasa que yo soy muy perceptivo con las personas, o sea, muy que me vibran bien o mal. Y eso es porque uno está, digamos, yo no sé qué árbol tengo en la puerta de mi casa, eso siempre lo digo, yo no sé qué árbol, me acuerdo una vez que dije, qué lindo sería tener un árbol así en la puerta de mi casa y era igual al que tengo en la puerta de mi casa. Eso no lo sé, pero sí en lo humano tengo esa cuestión de, de- de sentir, de captar las cosas. Entonces, pero eso es porque uno también está en apertura y el poeta está en apertura al mundo, ¿no? Es mirar y ser mirado. Es buscar la devolución de esa mirada en todo, hasta en las cosas. Qué es lo propio de la dimensión poética entonces para vos? Y la dimensión poética, para mí, es todo aquello que no se puede transmitir en la palabra escrita, que va más allá de lo que hablábamos antes, la sensación. Uno lee una frase de un poema y no es la literalidad lo que lo emociona, es la sensación que provoca ese verso, que va más allá de lo que el verso diga. Mm. Este, yo recordaba a mí hay un verso de, de Malena que me encanta, de Mansi, ¿no? Que dice, sus tangos son criaturas abandonadas que cruzan por el charco del callejón cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción. Eso es Tremendo. maravilloso. Y eso no es Romántica pluma, ¿no? Una pluma una muy pluma especial. excelsa, excelsa, con una sensibilidad increíble, ¿no? Por ejemplo, en Barrio de Tango, yo siempre lo digo, creo que alguna vez te lo dije, en Barrio de Tango, hay un verso que es un tango solo. Si sacas ese verso, podría ser un tango que es el dramón de la pálida vecina que ya nunca salió a mirar el tren. Con ese verso ya tenés tú una historia. Y es un Ya verso está. nada, correo de tango. Claro. Es una Pero, ¿qué pincelada. pasa? Te despierta infinidad de preguntas. ¿Qué le pasó por qué la vecina es pálida? ¿Por qué ya nunca salió a mirar el tren? Eso es un Bueno, disparador político. te arma como un trazo, ¿no? Que te tira ahí Claro, en algo. claro, claro. Acá Gustavo, que es pintor, te cuento, porque Gustavo Bocio es pintor, Ah, allá vive en Sal, si puedes, Córdoba. Dice, es la sonoridad, diría el flaco Spinetta, es la sonoridad. Bueno, sí, y la sí, musicalidad, bueno, ¿no? Algo de la pero musicalidad. claro, esa vibración que todos tenemos. Mira, yo no tengo muchas creencias religiosas, ni siquiera o sea, me bautizaron, pero nunca tomé la comunión ni nada. Pero a mí me fascina ese concepto que tenían los panteístas, que tenían ciertas versiones del cristianismo. Por ejemplo, yo estudié mucho la vida de Friedrich, de Caspar David Friedrich, el pintor romántico alemán. Y él era un Ajá. panteísta, era un cristiano panteísta. Él creía que Dios estaba en todas las cosas, en las piedras, en los árboles, que la naturaleza era un mensaje divino. Y es una idea muy seductora, porque quiere decir que la dimensión de lo sagrado, por ende de lo poético, está en todo. Y esa idea es muy interesante. Hablaste de lo sagrado y lo poético relacionados. Sí, sí, yo creo que sí.
Yo creo que es eh, una apertura a otra dimensión. La poesía, esa es la dimensión de lo sagrado. Para mí lo sagrado va más allá de la creencia religiosa particular, ¿no? Yo soy musulmán, yo soy judío, soy cristiano, no va más allá de eso. Este, va la cuestión de recuperar una dimensión simbólica, donde está lo sagrado, ¿no? Es recuperar ese espacio simbólico que es donde se dirimen las cosas importantes de la vida, en el espacio de lo simbólico. Sí, eso creo yo. Sí, sí, está bien. Hablaste del tango, de Homero Mansi. Bueno, es Sí, otro de tus campos, el tango. ¿Qué te acercó al tango, Adrián? la voz de Gardel. Primero la voz de Ah, Gardel. Claro, esta. claro. Primero porque yo escuchaba a Larrea a las 7 de la mañana, me estaba preparando para ir al colegio y bueno, mi vieja ponía a Larrea el primer minuto de Larrea era un tango de Gardel. Y Larrea tenía la gracia muy interesante muchas veces no nombrarlo. Entonces decía, el hombre grabó esto, no decía que era Gardel, pero ya todos sabíamos que era Gardel. El Entonces hombre, Gardel, decía el hombre. el El hombre. hombre grabó tal tema y ya todos sabíamos que el hombre se estaba refiriendo a Gardel, pero no pronunciaba el nombre de Gardel, porque ya todos sabíamos quién era. Eso, y después, una vez que jugando en casa, yo había descubierto el Winco, entonces empecé a agarrar los discos de mi familia y agarré un disco de Troilo con un tema que se llama CTV, que es de Agustín Bardi. Y, y claro, el disco giraba y CTV tiene una dimensión hipnótica en su ritmo, ¿no? Entonces yo veía eso y se hizo como una espiral ahí que me atrapó para siempre en el tango. Esa sensación me atrapó para siempre Eso, ahí. eso que decís es cinematográfico. Ah, bueno, ahí está, ahí tenés Sí, la algo película, cinematográfico. claro, pero me vino una imagen cinematográfica también. Ahí. Sí, sí, yo me sentí y entonces para mí el tango no tiene pasado ni futuro, es un presente continuo. Eh, eh, Troilo dijo una cosa muy interesante. Sí, sí, les recomiendo a todos que vean la versión de Nocturno a mi barrio que él hace en el programa Rolando Rivas Taxista. Y ahí al final de la interpretación de Nocturno a mi barrio le preguntan por los tangos nuevos y los tangos viejos. Y él dice, no hay tangos viejos y nuevos, hay buenos y malos tangos. Ajá. Y para mí eh, el tango, digamos, es un continuo presente. Nosotros podemos escuchar un tango de 1940 y nos puede parecer completamente actual. Y por ahí escuchamos un tango actual y nos parece antiguo. Y es esa cuestión del tango de ser un presente absolutamente continuo. Es una creación muy original de acá, ¿eh? El tango mezcla cuestiones europeas y americanas y eso es fascinante. Nina decía que era música culta tocada por atorrantes. Carlos, ¿Cómo? Carlos Nine decía que era música culta tocada por atorrantes, Ah, o mira, música clásica tocada por atorrantes. Eso decía Carlos Nine, que es uno de mis artistas preferidos, ¿no? mira me vienen imágenes justamente del contexto del tango, ¿no? De esta media luz, de este farolito, de este puerto, de este adoquín, de estos personajes, Bueno, claro, ¿no? es que todo forma una geografía. Mira, a mí me gusta estudiar mucho el tango desde el punto de vista de un universo simbólico.
que va mutando a lo largo de las décadas, ¿no? Hoy el universo simbólico actual es muy distinto al de hace 100 años. Pero hace 100 años Sí, estaba el niño bien, estaba la milonguita, estaba la madre, pero estaba también el conventillo, el arrabal, el centro, las luces malas del centro. ¿Y qué era eso? ¿Cómo funcionaba en una sociedad que necesitaba ser amalgamada con símbolos, ¿no? Necesitaba un lenguaje común, una sociedad que se estaba uniendo el componente criollo con el componente inmigrante, de una inmigración muy variada. Entonces necesitaban referenciarse en algo. Entonces, por ejemplo, te doy un ejemplo. Caso de Milonguita, que cumplió hace poco, el año pasado cumplieron los 100 años del tango Milonguita, que es el que, a pesar que la figura ya viene de antes, que es la típica chica que se escapa de la casa y termina en el cabaret, todo eso. En los diarios de los 20 figuraban, uy, murió Milonguita, la que inspiró el tango. Entonces todo daba la sensación de que había detrás de cada tango había un resto de realidad en la cual toda la gente se identificaba. Entonces todos sabían quién era la Milonguita, qué representaba la madre, todos. Después obviamente fue mutando la sociedad y esos símbolos cambiaron. eso Pero siempre cambió. Eso el cambió. tango funcionó como un marco de referencia. Sí, Este, sí, esto que decía Ana Fernández, que hace poquito estuvo bastante en boga, Ana María Fernández, bueno, gracias a una discusión menor, o no discusión, pero algo que dijo una política y que no voy a nombrar, porque mira, conduce un espacio diferente. Pero bueno, ella salió, viste, estuvo hablando ahí por todos lados, dio un par de notas, y me parece una mina muy interesante. Yo tuve la suerte de dar clases en la materia de ella en la facultad un par de años. Ana María Fernández, entonces, tiene una frase de cabecera que dice: el contexto se hace texto, ¿no? Y es esto que vos estás comentando. sí, totalmente. El contexto se hace de texto, sí, sí. Esto se hace Dialoga texto, con el. texto Claro, del tango, es el texto del tango. claro, claro. Que ese contexto, esa sociedad, se refleja en esos textos. Pero yo creo que también si nos vamos del universo del tango, eso está en toda obra artística dialoga con su contexto. Claro, claro. Este, por eso siempre hay que conocer, digamos, está bien que las obras no tienen temporalidad, las grandes obras, pero si uno las entiende en función de la época, ahí ya tienen otro valor, porque Ujú. decir ciertas cosas en una época, bueno, el tango tuvo el tango clásico tuvo un elemento muy interesante que hoy eh, pervive en el tango actual, transfigurado obviamente, pero que ocurre, que es el tema de la reivindicación y la compasión por el caído, ¿no? Por el desplazado por la sociedad, por el marginado. No hay Ajá. tangos que condenen al marginado, como tampoco hay tangos que celebren al que se enriqueció en demasía. El tango ve con pudor el tema de tener muchísimo más que los demás. En el universo del tango eso no entra. Y siempre hay una voz de compasión. Es más, Magaldi, que no es santo de mi devoción, Magaldi no era un cantor que me guste, no es un cantor que me guste, pero Magaldi tenía un tema de la mujer soltera, dedicado a la mujer soltera, en ese tiempo que hoy es verdad. Eh, Habría que resignificar el concepto de mujer soltera, pues no es así. Pero una mujer que no tenía pareja, que la pareja la había abandonado, y en un momento que la sociedad condenaba eso, estamos hablando de los años 30, había un tango que la reivindicaba. Eso es muy importante de ver en el tango, cómo el tango reivindica, más allá que obviamente hay tangos retrógrados y que hoy son imposibles de cantar sin poner en contexto, ¿no? Tangos muy machistas, todo, pero no todo tango es machista.
Ujú. Entonces, hay ciertas cuestiones del tango clásico a nivel social que son muy interesantes. Ujú. Este, eh, esa cuestión es más, Gardel, yo siempre lo digo, muchos tangos los canta con compasión, apiadarse del otro, con piedad. Canta, la voz de Gardel tiene piedad, eso siempre lo digo, eso es fascinante. Eso, que la voz de Gardel tiene piedad. Sí, sí, sí. Piedad es lo que te hizo entrar al tango, según lo que decías antes. Eso que de la piedad. Sí, Escuchando. claro, de comprender al otro, digamos, bueno, en- en- por el ambiente que se vivía en mi casa, todo siempre la cuestión pasaba también por ese tema de comprender al que se cayó del sistema, al que no le fue bien, este, eso, viste que el discurso que hay ahora de la meritocracia y todo eso, no siempre porque te esfuerces te va a ir bien. Hay un contexto Claro, que ayuda a que a vos te vaya bien, sí, ¿viste? sí, Entonces sí. hay Bueno, gente que se lo que cae del pasa ahora. sistema, claro, hay gente que se cae del sistema por más voluntad y ganas de trabajar que tenga. Y Sí, claro. eso ocurrió siempre. El tango lo que hizo fue revelarlo y darle dimensión de que no era una excepción, sino que era un hecho social. Eso es Ajá. uno de los méritos del tango. Sí, Bueno, sí, y sí. después en otro capítulo charlaremos de esta cosa de la neurosis que tiene el tango, ¿no? Ah, También sí, está, ¿no? También, digo, vos antes mencionabas el machismo, pero creo que tiene que ver con esto, bien neurótico del lugar eh, ideal del amor, de que se idealiza claro. cierta imagen del amor y después se anda llorando por las paredes porque sos un perdedor que nunca. Bueno, toda cuestión de la madre, Escuchando un tango, yo tuve mi época también en donde me agarraba de las paredes y escuchaba los tangos. Y me gustaba esa teatralización, ¿no? Digo, porque también hay algo del dolor que es poético, de esa puesta en escena, de la pasión, ¿no? De esta cosa y lo que pasa es que darse con un... claro, la interpretación en el tango, la interpretación, tanto la musical como la vocal, tiene que ver con eso, con transmitir esas sensaciones. Gran cantor de tango tiene una dimensión teatral, desde Gardel digamos, ¿por qué todo el mundo dice Gardel el más grande que hay? Todo, porque él, incluso en su época, llegaba a hacer diferentes voces en un mismo tango, hacía diferentes personajes. Uno escucha Claro. Siga el Corso o Anoche a las dos, que hace cuatro personajes distintos. Ujú. En Siga el Corso hace dos. Pero después todos los grandes cantores, Raúl Verón, Goyeneche, este, eh, Ángel Vargas, todo eso tenía una dimensión donde decían cada palabra tenía un sentido. La forma en que dice Goyeneche a veces la palabra todo, vos escuchás todo y es todo, Sí, sí, todo. sí, claro. Bueno, Julio Sosa también, estoy pensando en Bueno, los... Julio Sosa no es santo de mi devoción. No, pero No. viste que Julio Sosa tiene Sí, lo que pasa es un que Julio Sosa carácter... tenía cuestión de ya exagerar la nota. Es, esa es lo que a mí no me gusta de Sosa, que ¿Ah? exagera la nota. Este, ¿Qué cantor te gusta? A ver. y bueno, a mí me gusta, bueno, que tengo nombré Floria Ruiz, Verón, Vargas, Goyeneche, Rubén Juárez. ¿Cómo? Juan, más cerquita. Rivero, Edmundo. Rivero me gusta, pero no es de mis preferidos. Me ¿No? gusta, pero no, me gusta más Oscar Alonso también. Este, no, Rivero tiene cosas muy interesantes, todo, pero Medio, pongo otros medio. antes, ¿no?
te voy a decir algo y me vas a odiar, pero lo tengo que decir. A ver. Nombraste todos hombres. Ah, bueno, sí, tenés razón. No, pero cancionistas a mí me encantan. A Igual mí, está por bien, porque ejemplo, yo te pregunté, voy a hacer un mea culpa, yo te pregunté qué cantor, ¿qué ¿no? ¿Qué canto? cantor? Claro. No, Bueno, mujeres, por ejemplo, Mercedes Simone. Mercedes ¿y Simone, cantantes mujeres de tango? por eso, Mercedes Simone, a mí me encanta, del periodo clásico. Me gusta más que Ada Falcón, también me gusta, no me gusta Libertad Lamarque. Ujú. Este, después por su actitud, Azucena Maizani o Rosita Quiroga, pero en calidad vocal e interpretativa, Mercedes Simone me parece que es la mejor del periodo clásico. Y en la actualidad tenemos muchas cantantes muy Muchas. buenas. En la actualidad tenés a Alicia Borda, tenés a una gran poeta, porque es cantautora, que es Victoria Di Raimondo, tenés varias cantantes en la actualidad que cantan muy bien. Sí. Así es. Si yo Es- te digo, Araca, corazón, cállate un poco y escuchá por favor este chamullo, si sabés que su amor nunca fue tuyo y no hay motivos para hacerte loco. Uy, Se trata sí, de una letra de Alberto Bacareza, pero bueno, palabras como chamullo, pibe, macana, pucho, tario, fulero, pilcha, son parte de una lengua en la que vos has metido sí, profundamente, ¿no? sí. ¿Qué A- Antes te voy a decir otra? una cosa que te voy a decir, algo de Araca Corazón. Araca Corazón es un tango que le gustaba mucho a Dalí, por esa cuestión de que hablara un corazón. Le Mira, fascinaba, parecía surrealista esa cuestión de que un corazón hablara, ¿no? ujú, Le gustaba a Dalí. Pero sí, digamos, yo entré en el 2016 gracias al poeta Matías Mauricio que me propuso a la Academia Porteña del Lunfardo. Y ujú. bueno, a mí siempre me fascinó el tema de las palabras lunfardas, ¿no? Porque además en mi casa, como eran todos muy grandes, eran todos, mi mamá me tuvo cerca de los 40 años y todos en la casa eran más grandes que mi mamá, salvo mi hermana y mis primas que eran más chicas, pero todos eran grandes, entonces usaban muchas palabras lunfardas y muchas que después se dejaban de usar, entonces yo por ahí las repetía y tenía que traducirlas porque ya nadie las entendía, porque hay palabras que han perdurado y otras que no. Eso te iba a preguntar. Hay palabras que perduraron, otras que no. ¿Se van agregando palabras al Se van, lunfardo? se van agregando, se van Por agregando, ejemplo, eh, y algunas van cambiando el sentido, ¿viste? Por ejemplo, una que a mí me fascinó, que es estudiando el lenguaje actual en las cárceles, que es el ajá, tema de que llaman tumba tumba. también a la carne en el guiso, ¿no? Entonces le Ah, dicen, ¿tiene tumba? Si tiene tumba, quiere decir si tiene carne, ¿no? Por ajá, la, no sabía. Mirá. entonces, o algo muy, muy, palabras que cambian el significado, ¿no? Gato, eso que estuvo tan vigente, la cuestión de gato. Eh, Antes gato era el que pagaba por sexo, ¿no? Gatillaba, de ahí O el que venía. cobraba, el gato. Claro, Está bien. después se trasladó a la que cobraba, o al que cobraba, entonces es un gato, pero primero venía del que pagaba. Después, Ajá. y después en la cárcel, ahí ya sería la jerga tumbera, la jerga carcelaria, gato era el que recogía la plata para un jefe mayor, para alguien mayor, no sé, el que juntaba la plata. Por eso la polémica que había habido con el expresidente, ¿no? Con Macri, que decían gato en ese sentido, no en el Claro, sentido claro. de gato.
que juntaba plata para alguien mayor. Claro. Entonces, ese era el sentido tomado de la cuestión carcelaria, no la cuestión sexual de Claro, Gato, que fue cambiando, ¿no? Este, eh, qué entonces, interesante. lo interesante que ocurre en la academia, yo no soy experto en lunfardo, digamos, yo estoy en la academia más por las cuestiones de tango y cine, porque la academia del lunfardo funciona con especialistas en diferentes cuestiones. Y obviamente hay un grupo que son los que son mayores expertos en lunfardo, por ejemplo, Irene Amuchastegui, la periodista que cofrade en la academia, ella trabaja mucho sobre el lunfardo actual, sobre los términos actuales. Ujú. Entonces los hace jugar con los términos anteriores. Y lo interesante es que cada reunión, que es una vez por mes, ahora las hacemos virtuales, obvio, se analiza un término lunfardo. Entonces, sí, y de una reunión a otra se determina el término que se va a analizar en la próxima reunión. Entonces es Ajá. interesante porque hay varios cofrades que empiezan a explicar el origen de cada palabra. Y la verdad que es un lujo escuchar eso porque es escuchar la data de primera y que se caen muchos mitos, ¿no? El mito del lunfardo como habla exclusiva de los delincuentes está caído hace rato, no es así el origen del lunfardo. O sea, es más, tiene que ver más Vos, con la sociedad inmigratoria que exclusivamente el mundo delictual, ¿no? claro, claro. Vos decías que en relación a tu cuestión con el lunfardo, tu actividad dentro de la academia tenía que ver con el campo del cine. El tango y el cine, ¿no? El Sí, tango, el cine, el lunfardo en sí, el tango y el cine. ¿Y qué puedes sí. decir? A ver, ¿qué ejemplo se te ocurre ahora del lunfardo en Mira, el cine? a mí me interesa no tanto estudiar como se estudia siempre el tango en el cine con qué orquesta o qué cantor aparece en tal cual o cual película. No, me interesa más estudiar cómo ese universo simbólico del que hablábamos funciona en el cine o se difunde también a través del cine. Y te voy a dar un Ujú. ejemplo. Te voy a dar un Dale. ejemplo. Una película hecha por un español, Antonio Montplet, pero un español que entendió muy bien cómo, cómo funcionaba el universo de tango, que se llama Turbión, con Francisco Petrone. Se nota cómo ese universo funciona, porque por ejemplo el Francisco Petrone es un traficante, una especie de antihéroe, porque la mirada de la película no es condenatoria, ¿no? Un traficante de drogas que tiene un amante. Y él medio como que la maltrata porque es una milonguita, entonces medio que la maltrata todo. Pero cuando ella queda embarazada, el trato cambia. ¿Por qué? Pues se transformó en madre, en otro punto de ese universo. Saltó de milonguita a madre. Entonces, ese relato tan tanguero no está en un tango, está en la película. Las películas representan ese. Después, cuando el tango clásico entra en su etapa de decadencia después del 55, la aparición del tango es como un gesto de resistencia muchas veces, frente a la avanzada globalizadora que empieza a inundar el mercado con productos de otras músicas fomentadas por las discográficas, un periodo donde se rompen las matrices de tangos grabadas en varias discográficas, el tango se convierte en un gesto de resistencia que aún perdura. O sea, la visión del tango actual es un gesto de resistencia frente a la globalización, ¿no? A la globalización no como algo, como la globalización que se plantea, una globalización unificadora en un modelo único que te quieren imponer, que todos seamos un modelo parecido al norteamericano. Bueno, en ese punto el tango es un gesto de resistencia y lo gestual es muy importante en el tango, ¿no? Es cómo pararse.
¿no? Cómo plantarse. Y ahí Ajá. está. Y eso también se ve en las películas. Por ejemplo, en Invasión de Hugo Santiago, eh, el tango es el ritmo que identifica a los que resisten, ¿no? Ujú. Estoy Entonces, pensando el tango como parte del folclore, ¿no? También. Que hay sí, algo, digo, como parte de los folclores. De un folclore en el sentido pleno del término folclore, no como el género solamente que se asocia a una chacarera, ¿no? Sino sí, como lo folclórico, lo que tiene que ver claro. con un campo, lo gestual en Sosa, dice acá Bueno, alguien. claro, claro. Bueno, entonces, Bueno, sentido sí. Pero y digamos, bueno, no solamente lo gestual del gesto. Mira, a raíz de lo que vos decís, ¿no? Del tema del folclore. Hay un estudio de la década del 50 de un autor que se llama Villarroel, que se llama Tango Folclore de Buenos Aires. Porque claro, ajá, muchas veces se disputaba el tema de si el tango era folclore o no, porque se supone que el folclore tiene una tradición oral, no tan escrita, ¿no? El tango ya tiene una partitura escrita, ¿no? Entonces bueno, decían, no, pero si el tango tiene la partitura escrita, pero claro, el tango en la partitura escrita no está. No hay no, tango en una no, partitura. coincido, pero aparte el tema del folclore, sí tiene otra historia, es otra cosa, ¿no? Pero también las plumas que hay en el folclore es Ah, tremendo. no, unos poetas extraordinarios. Claro, tenemos Tejada Gómez, un Dávalos, qué sé yo, gente que ha escrito cosas increíbles, Castilla. No, eh, sí, sí. viste, leer eso es como, No, acá. bueno, lo que pasa es que la cultura popular, tanto en folclore como en tango, tiene unas figuras extraordinarias. Lo que pasa es que durante mucho tiempo se hizo la segregación. Esto que vos decías antes, que yo siempre digo que hay que romper con los compartimentos estancos, eso que vos decías, que habías visto en el Eso. reportaje que me hicieron. Este, porque eso de separar culta de popular, de separar, por ejemplo, siempre yo doy un ejemplo, los tipos de los 40, Mansi es cineasta, es poeta, es militante político, pero es todo eso a la vez, no es Ujú. una cosa o la otra, no es que unos Claro. días era guionista y otros días era poeta, no, por ahí escribía guion a media tarde y a la noche estaba escribiendo un tango, no es así. Y bueno, lo Acá en mismo con mirá, porque no estoy leyendo y me gusta también leer lo que dice el público. folclore es la expresión cultural, dice. Quienes nos están acompañando. Dice, Laura dice, folclore es la expresión cultural. Claro que sí. Sí, sí. Cafrune, dice acá Ah, Israel, claro. Cafrune, para que estaba acá arriba. Hola Adri, te dice Hosti Arte. Quiero Ah, saludar también hola. a la gente de Vino para Divulgar, que se está... Esto me parece que Ah, viene de tu lado. Vino para Divulgar, que sí. aprovechamos para contarles que tal vez te hagan una entrevista ahí. Soy medio Ah, sí, sí, crítica. parece. Sí, sí. Bueno, pero Este, es muy interesante esto que estás trayendo del tema del tango y el tema de cómo, qué se escribe ahí, ¿no? Esto ¿qué se escribe ahí? ¿Qué se va escribiendo en el tango? Qué hace del tango algo más de un género musical? sí, no, para mí es una expresión cultural, no es un género musical. Este, hay tango en una película, hay tango en una obra de teatro, hay tango en una escultura, hay tango en un gesto que podemos tener en la vida cotidiana, ¿no? Ah, Este, en todo eso hay tango. Lo que pasa es que hay que saberlo ver, digamos. Pero tiene que ver con esta... eh, mira, yo tengo una frase que la uso muchas veces, que es el tango tanguiza. ¿Qué quiere decir eso? Que el tango
se nutre de todo lo que lo rodea. Por ejemplo, eh, un ejemplo actual. Eh, Vos viste que ha habido una recuperación de la cultura murguera en los últimos 20 años, 20, 25 años, que se recuperó la fecha de carnaval y todo. Y las murgas crecieron mucho. Entonces, por ejemplo, hay un grupo excelente, el tango actual, que se llama Astillero, que sacó un disco que se llama Quilombo, mira qué nombre, que Es un toma, lunfardo. ¿eh? Lunfardo. Es lunfardo. Sí, es un término que viene de Brasil, sí, si mal no recuerdo, que eran los refugios de los esclavos que se escapaban, ¿no? De ahí, Claro. ¿no? Pero vos fíjate que Astillero hace ese grupo, ese disco, tocando todos tangos inspirados en el ritmo de la murga. Entonces ahí está la capacidad del tango de absorber géneros circundantes y a veces incorporarlo directamente. Por ahí una orquesta de tango a veces te toca algo de folclore y todo, pero tocado con el estilo, la impronta, esa cuestión del bajo, de la música pesada. Yo me acuerdo, mira, un cofra de la Academia, Oscar del Priore, que es una enciclopedia de la historia del tango. Además él conoció a Troilo, conoció a Pugliese, conoció a todo, generosísimo Oscar. Oscar una vez hablando de Orlando Goñi, que era el pianista de la primera orquesta de Troilo, él dice una frase que a mí me quedó grabada para siempre. Dice, la mano izquierda de Goñi preparada para soportar el peso de los tangos. La mano izquierda de Goñi preparada para soportar el peso. Y sí, el tango es pesado, livianito no es, para nada. No, y además por la acentuación, que lo decían. La Claro, acentuación de, claro, claro, es como Pugliese en la yumba, ¿no? claro, Ese, esa ese, cosa densa, viste, pesada. Mira, hay bueno, el director de Astillero, Julián Peralta, uno de los grandes músicos actuales. Yo le pregunté un día esa misma pregunta que me acabas de hacer vos, si el tango es más que un género musical. Y él dice, es una cosmovisión que te plantea que hay que vivirlo todo intensamente. Eso lo dice incluso Homero Expósito, lo dice en un poema. Hay que vivir intensamente porque el día de hoy no vuelve más, la noche de hoy no vuelve más. No va a haber otra noche 12 de abril de 2021. Esta es la única noche 12 de abril de 2021. Entonces, esta noche no vuelve más. Mañana va a haber otra noche, pero no es esta. Entonces, el tango te habla también de la finitud, de saber que hay que vivir intensamente porque todo termina. La vida es una fiesta, pero la fiesta termina. Entonces, con esa... termina y no se ¿Cómo? olvida. Y no, Termina y no se olvida. y no se olvida. Por eso se vive intensamente. Es Ujú. así. Entonces, Sí, sí. No, que digo, no hay tristeza en el tango, sino celebración de la vida. Por eso yo siempre digo, mirá las caras de los tangueros del periodo clásico y se están todos cagando de risa. No eran gente triste, eran gente bueno, profunda, que es pero de distinto. la tristeza también hace un tango, digamos. Es parte ¿no? del concepto. Sí, Hay porque algo de la tristeza puesta en acto, puesta en escena, puesta a llorar ahí, ese y porque es bandoneón, parte ese de la vida. esa fue conciencia pura que perdí tu amor. Claro, claro. DJ por ahí. Este, pero ahí tenés que el tango es alegría y tristeza, es vida y muerte. Es esa dualidad tan americana. Kush siempre planteaba también esa cuestión de que lo americano implica la dualidad, la, la- La- la dualidad, la dualidad de los opuestos, la integración de exactamente. los opuestos. Es eso. Bueno, eso ahí da una imagen de lo que es, dónde se mueve el hombre del tango, ¿no? Porque Sí, nunca mejor dicho totalmente. el hombre del tango. Hay algo de la puesta en escena de eso
ingreso fálico, masculino, para usar algún tipo de palabras. Bueno, qué interesante esta charla, Adrián. La verdad que yo sé que estamos pasados de tiempo, pero te voy a Ah, hacer una última ni pregunta. se me pasó volando. Mira, ahí Lucas Israel dice Mi Noche Triste, que es el tango Mi noche fundacional. triste. Sí, el Ujú. tango canción fundacional, ¿no? Sí. El tango Pasión, por ejemplo, hablando de pasión. Gracias Mirta, hermosa entrevista, muchas gracias Natalia. Bueno, ahora saludo a la gente, pero el tango Pasión es una cosa desgarradora. ¿Cómo puede ser Pasional, que sí, pasional, pasional, perdón? Me quedé pasional. con el concepto de pasión. Pasional, No, claro. Pasional, vos sabés que yo nunca me acuerdo, un desastre, pues nunca me acuerdo de los autores de Pasional, pero Pasional es el típico tango como el Ciruja, como eh, Miedo, tangos que son muy intensos, muy buenos, pero que son de autores que la pegaron una o dos veces, ¿no? Pero la pegaron porque quedaron inmortalizados. La Este, pegaron literalmente. sí, 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 claro, Pegaron. claro, bueno, pero ojo, que Pasional tiene un elemento muy interesante, que es eh, que eso pasional se vive con el cuerpo. El tango Claro, implica siempre el cuerpo. El el tango, tango. para bailar, necesitas el abrazo, implica el cuerpo. No hay tango sin cuerpo. Sí, No, por sí, eso sí. digo, no es nada livianito. Acá me Hay corrige Israel. Israel está atento y dice pasional. Sí, 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 sí. Yo me pasional. quedé con. Estaba Ah, pensando porque en él es pasional, pero cantor, pasión, pasión. él es cantor, por eso se sabe. Claro, Claro, bueno. sí, sí. Otro que se me ocurre es En esta tarde gris, digamos, hay un recorrido también donde la tristeza, ¿no? Esto también está en el tango, Sí, además, la no última. solo la última curda, Ahí hablando desencuentro, desencuentro. Desencuentro. Bueno, pero ahí tenés tangos, mira, Desencuentro y La Última Curda son del mismo autor, Ujú. Cátulo Castillo. Yo Sí. en la academia tengo la suerte de ocupar el sillón José González Castillo, que era el padre de Cátulo. Pero esos tangos que vos nombrás, Desencuentro, y el que nombré yo, La Última Curda, eh, son posteriores al 55. Ujú. Entonces ahí el contexto de final de una época, de, Claro, de, de, de desilusión, bueno, cae el proyecto popular del peronismo en el 55, está proscripto, todo eso, Cátulo, que era peronista también, lo dice poéticamente, mira el talento del tipo, ¿no? Está hablando de la resistencia, de la marginación de todo un movimiento político a partir de cerrarme el ventanal, ¿no? cerrar De el no ventanal que arrastra el sol y además hay una cuestión de la sonoridad que hablábamos antes, ¿no? Arrastra el sol con sí, el arrastra el sol, que ahí escuchás todo el orquesta arrastrando el sol, en esa arrastrada también de la R, ¿no? Y arrastra el sol, es como cerrame el ventanal que arrastra el sol, el último, ¿cómo es la letra que ahora se me hizo tu una... lento caracol de sueño. Una vez que Tu vengo de lento. un país que está de olvido, siempre gris tras el alcohol. No, no, es tremenda, es tremenda, es tremenda. Tremendo. Adrián, muchísimas gracias por este No, encuentro. por Tenemos que favor, me seguir, encanta. tenemos que seguirlo en una segunda. Ya vendrán los segundos, la parte 2 de cada convite. Yo encantado, Gustavo, pues la pasé bárbaro. qué bueno, me alegro. Gustavo dice, hermoso encuentro, gracias Natalia y Adrián, tantas cosas compartidas hoy. Mirta dice, ¿será que puede quedar grabado para compartir? Sí. Les cuento a todos que esto queda ahora mismo subido a mi Instagram, que es Natalia Sordi, y también a partir de mañana ya lo subiremos al canal de YouTube para quienes no tienen Instagram. Bueno.
Genial. Adrián, y a todos los que se conectaron hoy, muchas gracias. Nos vemos el lunes que viene. Yo, Adrián, te voy a despedir con una última pregunta. Sí, Es algo que se me acaba de ocurrir. cómo no. Si, si tuvieras que ponerle un título a la película de este encuentro, ¿cuál sería? Varieté. Variete. Muy bien. Gracias, gracias por esta noche compartida. Gracias a vos, Natalia, que Convites es un espacio hermoso, así que te agradezco estar acá porque es precioso. Son muy generosas, así que gracias. Y Un gracias abrazo grande. a los que nos están escuchando y viendo. Abrazo, abrazo a todos y nos vemos el próximo lunes. Chau, Bueno, chau. chao.